Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. El Códice Calixtino. Hacia 1120 o 1124, Diego Gelmírez, primer arzobispo de Santiago de Compostela, ordena a un grupo de teólogos e ilustradores la compilación del Jacobus o Libro de Santiago, una compilación que recibe el sobrenombre de Calixtino, por el interés de sus verdaderos autores en simular que su redactor había sido Calixto II, sumo pontífice entre 1116 y 1124, gran benefactor de la Iglesia de Santiago. El Papa Calixto II, nacido Guido de Borgoña, era hermano del conde de Galicia, Raimundo de Borgoña, y llegaría a ser tío del futuro rey Alfonso VII. Con Gelmírez tuvo buena relación desde antes de alcanzar el solio pontificio, cuando era arzobispo de Vienne, en la actual región Ródano-Alpes, pues ambos prelados hacían causa común promocionando la reforma gregoriana. El planteamiento compostelanista de Gelmírez, que preveía la creación de la Roma de Occidente, no se habría logrado solamente con política e infraestructuras. Es verdad que el esfuerzo edilicio desplegado en la Compostela del siglo XII fue muy importante, pues arquitectura e infraestructuras obtuvieron gran relieve en la organización del santuario. Destacan en el paisaje urbano la catedral románica, el palacio episcopal, la casa canónica, el hospital de peregrinos, la plaza del Paraíso, el servicio de conducción de aguas y la apertura de nuevas calles. En este marco institucional y religioso, en el que se mezclaba la veneración al apóstol con la búsqueda de prestigio, Gelmírez ambicionaba un monumento bibliográfico dedicado a Santiago el Mayor y a la promoción del camino. Un códice que compilase la expresión intelectual más completa de la liturgia, el arte y la música, nacidos al amparo de la peregrinación. La compilación del Liber Sancti Jacobi fue decisiva para la promoción del culto al apóstol. El ejemplar conservado en el archivo de la Catedral de Santiago es el más completo y antiguo. Copias posteriores, localizadas en diversas bibliotecas y archivos europeos, difundieron el contenido de un códice supuestamente escrito por Calixto II. Esta atribución se reforzaba con la miniatura de la letra C inicial del libro primero, donde aparece la imagen del Papa escribiendo el códice. Esta letra C es una de las 3 capitales iluminadas con personajes vinculados al texto. Las otras 2 son la I, dedicada al apóstol, donde puede verse a Santiago en actitud de bendecir, y la espectacular T del principio del libro IV, en la que aparece su supuesto autor, el arzobispo Turpin de Reims. La C inicial del folio primero del códice sirve para comenzar una supuesta carta de Calixto II, Calixtus Episcopus, cobijado en una C compuesta por tallos, hojas y rostros de animales fantásticos, de cuyas fauces salen más hojas. Aparece sentado y escribiendo sobre un atril el Papa, ataviado con túnica y manto y cubierto con mitra. La segunda inicial importante se encuentra en el capítulo 1 del libro primero, folio 4. Representa a Santiago, Jacobus Dei et Domini Nostri Jesus Christi Servus. El evangelizador de Hispania aparece con las características de un apóstol y portando el libro de la Nueva Ley. La inicial dedicada a Turpin de Reims, con la que principia el libro IV, ocupa todo el folio 163 y funciona como portada. Se trata del arzobispo identificado con las leyendas en torno a la figura mítica de Carlomagno y supuesto autor de esta parte del códice. La letra está compuesta por un bello diseño geométrico, simétrico, en el que se mezclan elementos vegetales y animales. En medio aparece Turpin sedente, con báculo, palio y mitra, en actitud de bendecir y enmarcado por una almendra mística. En el folio 162 existe una interesante miniatura en la que se representa la aparición en sueños del apóstol Santiago a Carlomagno, para indicarle el camino de estrellas que en el cielo marca la ruta para llegar a su tumba. En el reverso del folio 162 se muestra la salida del ejército de Carlomagno de Aquisgrán,
compuesto por 10 jinetes que acompañan al emperador. En el registro inferior se representa el regreso a la capital imperial, representada por unas arquitecturas en las que destaca la capilla palatina de 6 soldados, tristes por la muerte de los héroes de Roncesvalles. Las miniaturas del Calixtino son obra de un autor de influencia anglo-normanda. Las miniaturas de la Biblia Karilev de la Universidad de Durham pueden ofrecer algún punto de contacto con un estilo continental inspirado por la creatividad de los talleres británicos. Con el Liber Sancti Jacobi, la Iglesia de Santiago potenció el culto jacobeo y la peregrinación occidental, entendida como el gran acontecimiento de la Europa cristiana de su tiempo. Su composición se iniciaría por inspiración de Gelmírez hacia 1130, realizándose la mayor parte de los 5 libros en los años finales de su episcopado, entre 1135 y 1140. El trabajo continuó en años posteriores a la muerte del arzobispo, lográndose la versión final entre 1150 y 1160. En la década de 1170 se le añadieron al texto unos apéndices con himnos y poemas, con su notación musical correspondiente. A partir del texto original, entre 1172 y 1657, se hicieron varias copias manuscritas para diversos lugares de Europa, en un esfuerzo que significó el principal proceso de transmisión textual pro-jacobea de toda la historia. El Calixtino se consagró como una obra colosal para la promoción jacobea, un instrumento cultural, litúrgico y hagiográfico dirigido a engrandecer y prestigiar la sede metropolitana de Santiago. Ese era precisamente el objetivo del códice: realizar una obra ambiciosa que recogiese todos los datos sobre el culto jacobeo, su historia y milagros, el relato de la creación del Camino de Santiago y la descripción del mismo, en el libro quinto, en una especie de guía práctica, con abundantes datos y consejos útiles. El Calixtino se estructura en 5 libros de desigual extensión. El libro primero es de carácter litúrgico. Recoge los sermones, homilías, misas, rezos de horas canónicas, antífonas, bendiciones, cantos, danzas, procesiones y relatos de la Pasión de Santiago que se sucedían en la liturgia de la Catedral Compostelana. Se trata, en síntesis, de un leccionario homiliario para los maitines, un antifonario breviario para las retantes horas y un misal para las grandes solemnidades, en especial la fiesta del 25 de julio, propia de la liturgia romana, día de la muerte de Santiago, y el 30 de diciembre, fecha tradicional de la conmemoración de Santiago en la liturgia mozárabe. Esta fiesta del 30 de diciembre se cambia a partir del siglo XI, en el contexto de la Reforma Gregoriana, por la celebración del traslado del cuerpo de Santiago de Jerusalén a Galicia. Este libro litúrgico tiene como núcleo dinamizador, en su capítulo 17, el sermón Veneranda Dies, un texto vinculado al culto compostelano tradicional, el de la fiesta del 30 de diciembre, que ofrece las claves de muchos temas jacobeos. El Veneranda Dies ofrece una valiosa visión sobre la peregrinación en el siglo XII, además de una interpretación peculiar del hecho jacobeo y de sus consecuencias espirituales, culturales e iconográficas. El libro segundo es mucho más reducido que el anterior y posiblemente sea el más antiguo del códice. Recopila los 22 milagros del apóstol sucedidos entre 1100 y 1110, haciendo especial énfasis en aquellos que acontecieron en la ruta de peregrinación. Su objetivo se centra en exaltar la devoción de los peregrinos, promoviendo su confianza en el amparo que Santiago les brinda en el camino. El encuentro con el milagro es una de las ambiciones de todo peregrino, de modo que esta posibilidad, realizada en plena ruta o en la catedral, favorece una mentalidad popular y religiosa movida por la vivencia de lo supraterrenal. El libro tercero es el más breve de los 5, pero su contenido es fundamental para explicar los orígenes apostólicos
de la Iglesia de Santiago, en el contexto promocional del culto jacobeo realizado desde la sede apostólica. El texto se extiende sobre el relato del descubrimiento de la tumba de Santiago, destacando la presencia del apóstol en los confines de Occidente a través de la narración del episodio de la traslación del cuerpo del santo desde Palestina hasta Iria Flavia. La versión de la Translatio que aparece en el Calixtino es la que se les relataba oralmente a los peregrinos en Compostela desde finales del siglo X. El libro cuarto lleva el enfático título de Historia Caroli Magni e Rotolandi, y su narración trata en clave épica y fantástica de las aventuras en España de Carlomagno y de los héroes de Francia. El texto supone la consagración de la épica inspirada en el mundo jacobeo, con el emperador Franco como personaje principal, recordando que en esta obra se trata de un personaje literario, no histórico. El libro cuarto fue nombrado Pseudo-Turpin por los estudiosos, debido a que está falsamente atribuido al arzobispo Turpin de Reims. El prelado sería el supuesto autor de un libro dedicado al deán de Aquisgrán, en el que narra las hazañas de Carlomagno en Hispania. Turpin describe la marcha del emperador después de haber visto en sueños a Santiago. Destaca su comportamiento heroico cuando lucha contra los musulmanes y su humildad y piedad en el momento del descubrimiento de la tumba del apóstol en Compostela. En este texto épico, Carlomagno construye el camino de peregrinación, crea la iglesia compostelana y levanta su catedral. Todos ellos eran hechos que no son atribuibles al emperador Franco, sino a los obispos de Iria Compostela y muy especialmente al arzobispo Gelmírez, contando con el patrocinio de los reyes Alfonso II y Alfonso III de Asturias y al monarca castellano-leonés Alfonso VI. Esta obra literaria concluye con el regreso a Francia del ejército imperial, el ataque en Roncesvalles por parte de los moros de Zaragoza y la muerte de los héroes. En la emboscada sucumbe la retaguardia franca. El héroe Roland muere como un mártir cristiano, con los brazos abiertos formando la cruz. Carlomagno recoge los cuerpos de los héroes y los distribuye por diversos santuarios en el camino de regreso a Aquisgrán. De este modo, el camino de peregrinación acoge estas reliquias en sus templos principales. El autor del libro cuarto del Calixtino conocía las historias y canciones de gesta francesas que circulaban por los caminos de peregrinación en los siglos XI-XII. La chanson de Roland, la chanson de Maynet, la chanson d'Espremont y la chanson de Ferragut. La genialidad del anónimo autor se basa en relacionar a todos estos personajes con el culto jacobeo y la peregrinación a Santiago. Al atribuir tantos hechos históricos a la acción de Carlomagno, el autor considera que la reputación del emperador amplificaría el prestigio de Compostela y de la peregrinación. Y en efecto, con el libro cuarto se logró una gran promoción del Calixtino y del Camino de Santiago, debido a las más de 250 copias que se hicieron del códice o de parte de él. El libro cuarto, no obstante, debe ser valorado como una pieza literaria, una fantástica crónica heroica que entronca con la tradición de los cantares de gesta, una versión culta y clerical de la chanson de Roland, que busca la exaltación de la Iglesia de Santiago sobre las demás sedes episcopales hispánicas, amparándose en el prestigio de Carlomagno como modelo de rey y de caballero cristiano. Recoge por igual las leyendas carolingias y las tradiciones orales y textuales sobre los héroes de gesta que circulaban entre los peregrinos. La exaltación literaria del emperador se basaba en una tradición oral más antigua, una tradición popular que mitificó la lucha de Carlomagno contra el Islam, dándole un carácter épico y monumental a las empresas guerreras del emperador en la península ibérica. A partir del siglo XI, los cristianos que participaron en las campañas contra los musulmanes en España tenían a Carlomagno como modelo, paladín victorioso que les había precedido en la cruzada. Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, impulsó la canonización de este mito de Estado,
propuesta aceptada el 29 de diciembre de 1165 por el antipapa Pascual III. Por último, el libro quinto del Liber Sancti Jacobi es la célebre Guía del Peregrino medieval, atribuida al clérigo franco Aymeric Picot, presbítero de Parthenay-le-Vieux. Fue compuesto en los años finales del pontificado de Gelmírez, entre 1135 y 1140, y describe las vivencias personales del autor durante una peregrinación a Compostela realizada algunos años antes. Posee un carácter práctico, valuado por la propia experiencia de Aymeric, que conoce y describe los itinerarios de peregrinación en Francia y España, y visita piadosamente los santuarios, poblaciones y ciudades mencionados en el texto. Ofrece también informaciones valiosas sobre la calidad de las aguas de ríos y fuentes, la comodidad de las posadas, la hospitalidad, el carácter y las costumbres de las gentes, con una visión muy peyorativa sobre los navarros, en contraste con la excelente opinión que ofrece de los gallegos. También se ocupa de las características geográficas y económicas de las tierras por las que pasa la ruta, para servir mejor a quien desee usar el texto como guía. Las distancias entre finales de etapa no coinciden, sin embargo, con las que puede cubrir normalmente un caminante o un jinete. Un peculiar cómputo de etapas y tiempos que debe obedecer a una causa simbólica, no a un error de cálculo. Por otra parte, el carácter descriptivo del texto cobra gran interés en las partes dedicadas a la ciudad de Santiago y a su catedral, pintando un vivo retrato de la Compostela del siglo XII. El libro quinto describe la fachada principal de la catedral románica, que en esa época no estaba terminada, ni siquiera empezada en la época de escritura del Calixtino. Hay que resaltar este dato, porque se deduce que el autor tuvo acceso a los planos originales, contando con el permiso de Gelmírez, directamente implicado en la elaboración del Liber Sancti Jacobi. Un apartado especialmente relevante es el que se refiere a la música conservada en el códice. La música fue una de las artes transmitidas y enriquecidas en el Camino de Santiago y en el Crisol compostelano, receptor de una amplia gama de aportes de la civilización latina medieval. Compostela deviene lugar de atracción y síntesis, foco de creación y redistribución cultural, un juicio especialmente válido en el ámbito artístico, dado que gran parte de las corrientes culturales europeas del siglo XII llegaron a Santiago y a su catedral, favoreciendo una creatividad que se refleja como en un juego de espejos hacia los lugares de procedencia, divulgando los logros y sensibilidades en tierras distantes pero vinculadas al Camino de Santiago. Además de la arquitectura y las artes visuales, la música medieval destaca como otra de las manifestaciones que mejor explica este apogeo cultural. La polifonía comenzó a gestarse en Santiago, tras 2 siglos de búsquedas en las principales capillas musicales francesas. De hecho, el Calixtino recoge una colección de 21 piezas que representan los primeros ejemplos de polifonía occidental con verdadera calidad artística. Algunas de ellas son especialmente valoradas por su primicia, como el Conductus Cangaudean Catholici, identificado como la composición musical a 3 voces más antigua del mundo, o el célebre Dum Pater Familias, el canto de peregrinación más antiguo conocido. Esta pieza presenta, como riqueza añadida, un falso estribillo de origen popular. Los aportes cultos se mezclan con los populares y se vuelven permeables las capillas musicales de las catedrales, con la influencia de las canciones de Camino y Posada. De esta mezcla nace el conjunto de música de la peregrinación que compila el Liber Sancti Jacobi, unas piezas recogidas en páginas con notación musical que representan la quinta parte del códice, con composiciones polifónicas anteriores a la primera polifonía de la Ars Antiqua de Notre-Dame de París. Como rasgo diferenciador, con respecto al foco francés, la música del Calixtino se expresa con una notación musical totalmente nueva y diferente, aspecto que sugiere
la aparición de una estructuración rítmica concreta. Se puede concluir que esta música medieval constituye un conjunto maduro y único de piezas polifónicas. Sus autores serían músicos franceses que trabajaban en el scriptorium compostelano, del mismo modo que había escultores, oficiales y maestros de obra empleados en la construcción de la catedral. Por su cronología y características formales y estilísticas, hay que destacar que se trata de las primeras polifonías musicales de Europa, detalle que indica, una vez más, el alto grado de integración interregional que supuso el Camino de Santiago y la creatividad cosmopolita de la Compostela medieval. Entre 1140 y 1144, una mano anónima intercala un folio que recoge varios textos, entre ellos una supuesta bula del Papa Inocencio II, que tendría que servir de salvoconducto a Aymeric Picot, posible autor del libro V. Tras la muerte de Gelmírez en 1140, continuó el trabajo de compiladores y miniaturistas durante bastantes años, de modo que entre 1150 y 1160 se llega a la versión final del Calixtino, embellecido entre 1170 y 1180 con himnos y poemas, con su notación musical correspondiente. En esas fechas, en las que el maestro Mateo ya trabaja en el Pórtico de la Gloria, el Códice de Santiago, tal y como hoy lo conocemos, está terminado. Algún tiempo antes, entre 1172 y 1173, llega a Compostela un monje del monasterio de Ripoll, Arnaldo del Monte, y realiza la primera copia, aunque incompleta, del códice. El monje catalán transcribió parte del libro primero, los libros segundo, tercero y cuarto completos y parte del libro quinto. El llamado Calixtino de Ripoll fue origen de toda una familia de copias. Se conserva en Barcelona, en el archivo de la Corona de Aragón. La difusión del Códice de Santiago durante los siglos XII y XIII alcanzó a muchas partes de Europa, pero en una versión abreviada denominada Libellus Sancti Jacobi. Se compone este Libellus del libro tercero, con la narración de la Translatio y la epístola del Papa León sobre el mismo tema. Le sigue el libro segundo, el de los milagros, con algunos más de los que aparecen en el Calixtino. Continúa con el libro cuarto, o Crónica de Turpín, y se cierra con la supuesta bula del Papa Inocencio II, con la que se pretendía autentificar la autoría de Calixto II. En el siglo XIII, el Libellus Sancti Jacobi se traduce a diversas lenguas europeas e incluso se reduce más, limitándose al libro segundo y al libro cuarto. El siglo XIV verá una revalorización del Calixtino. Hacia 1330, en el final del episcopado del arzobispo Berenguel de Landoira, prelado compostelano entre 1317 y 1330, se hace una copia que quizá fue el que poseyó la Catedral de Sevilla, o quizá el ejemplar que tuvo Fray Martín Sarmiento a mediados del siglo XVIII. Lo cierto es que este Calixtino gótico salió de España y desde mediados del siglo XIX se conserva en Londres, en la British Library. Entre 1330 y 1350 se hace una nueva copia del Liber Sancti Jacobi en el Scriptorium compostelano, pero partiendo de un ejemplar distinto al Calixtino que hoy conocemos. Es un dato sin duda importante, sobre todo porque es la copia del siglo XIV de mayor calidad en cuanto a miniaturas y letras capitales, aunque carece de la música y de los apéndices del Códice de Santiago. Es posible que Alonso III de Fonseca, arzobispo compostelano y después de Salamanca, lo llevase a la ciudad de Tormes. Del Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca pasó en el siglo XVIII a Madrid, a la biblioteca del Palacio Real, y en 1953 retornó a Salamanca. Es el ejemplar que conserva la biblioteca de la universidad, el que muestra una bella miniatura de Santiago Caballero sobre un fondo rojo cuajado de conchas de vieira. En la segunda mitad del siglo XIV se realiza en Compostela una nueva copia. Contiene los 5 libros completos, pero falta parte del apéndice y el colofón que cierra el Códice de Santiago. Se desconoce su destino original, pero desde el siglo XVI se conserva en el Vaticano.
primero en el Archivo de San Pedro y desde hace unos años en la Biblioteca Apostólica Vaticana. A mediados del siglo XV, un único escriba copia en letra cursiva los libros segundo, tercero, cuarto y quinto del Liber Sancti Jacobi, con la intención de enviarlo a Italia. En este ejemplar hay pérdidas en las partes finales de los libros segundo, tercero y cuarto, pero incluye la correspondencia entre Gelmírez y el obispo Atón de Pistoia. El manuscrito sigue en Pistoia y se conserva en el Archivio di Stato. Desde finales del siglo XIV, durante todo el siglo XV y primeras décadas del XVI, el Calixtino del archivo de la Catedral de Santiago es leído con frecuencia, como se desprende de las notas de lectura que hay en los libros primero, tercero, cuarto y quinto. La nota marginal más célebre refiere la utilización del botafumeiro en las solemnidades de la Basílica Apostólica. Es además el documento más antiguo sobre el empleo en Compostela del célebre incensario. En 1538, Fray Juan de Azcona copia el Liber Sancti Jacobi de Salamanca. Este ejemplar del siglo XVI se encuentra en Madrid, en la Biblioteca Nacional. Varias décadas después, en 1572, llega a la ciudad de Santiago Ambrosio de Morales, en un viaje en el que buscaba reliquias y libros valiosos para llevar el Escorial de Felipe II. Este caballero lee el códice y se escandaliza notablemente con las cosas tan deshonestas que con respecto a los navarros se narran en el libro V. En 1603, el padre Juan de Mariana publica una opinión contraria al libro IV, o Historia de Turpin, en su obra De Rebus Hispaniae, publicada en Frankfurt. La versión española llegará 5 años después, bajo el título de Historia General de España, publicada en Madrid en 1608. En dicho texto destacaba la falsedad de la venida de Carlomagno a España para descubrir el sepulcro de Santiago. Estas críticas serán decisivas para la separación del libro IV del resto del códice. En 1606 todavía se realiza una copia del Liber Sancti Jacobi a partir de la copia de 1173 de Arnaldo del Monte, el llamado Calixtino de Ripoll, pero entre 1610 y 1619 se separa del Calixtino del archivo de la Catedral de Santiago su libro IV, siendo canónigo archivero Alonso Rodríguez León. En ese momento, la Iglesia compostelana no entendió o no supo ver el valor literario de esta gesta épica. Se malinterpretó su contenido y se separó del resto del Calixtino. Desde entonces, el libro IV permaneció oculto durante más de 2 siglos. En 1657 se realiza una nueva copia del códice a partir del ejemplar que poseía la Catedral de Sevilla, lo cual indica el interés que todavía despertaba el texto entre el público culto pro-jacobeo. Uno de estos lectores fue el sabio ilustrado Fray Martín Sarmiento, pues se sabe que a mediados del 18 poseía una copia del Liber Sancti Jacobi. En 1886, el historiador y canónigo archivero Antonio López Ferreiro encuentra el libro IV del Calixtino en el archivo de la catedral. A partir de entonces, se conservó en 2 volúmenes, hasta que entre 1964 y 1966 se restaura en Madrid, en la Biblioteca Nacional, donde se encuaderna en un solo volumen. En el Año Santo Compostelano 2010 se publica la primera versión íntegra en lengua gallega del Calixtino, iluminada por el artista gallego Francisco Leiro. El 5 de julio de 2011, el mundo conocía la triste noticia de la desaparición del Liber Sancti Jacobi de la Catedral de Santiago, robado el día anterior, el 4 de julio, como después se supo. A lo largo de las siguientes semanas surgieron toda suerte de rumores y teorías conspiratorias, basados en la imaginativa creencia de un supuesto encargo por parte de un caprichoso coleccionista de arte y libros raros. Un excéntrico que habría encargado el golpe a una banda especializada en robos de joyas del patrimonio histórico mundial. Con el discurrir de los meses y tras las primeras e infructuosas pesquisas policiales, las diversas opiniones e hipótesis populares difundidas por Internet
y al amparo de las más prestigiosas cátedras de taberna, se fue fraguando en el desinformado imaginario colectivo una larga serie de guiones fantásticos de truncada trayectoria, alguna novela de discreto valor literario y tal vez alguna buena idea para una obra cinematográfica. Sea como fuere, tras un año de vicisitudes y lamentos, el juez encargado del caso y los profesionales de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de Policía Judicial, con el apoyo de la Comisaría de Santiago, lograron recuperar la joya tras meticulosa investigación, hábil uso de los tiempos y grandes dosis de paciencia y audacia. Justo un año después del robo, el 5 de julio de 2011, se descubre el paradero del códice y se recupera, para alegría de buenos y generosos, el manuscrito más célebre de la peregrinación jacobea. La noticia de la aparición salta a los principales medios de comunicación del globo, como The Telegraph, The Washington Post o la BBC, y el domingo 8 de julio de 2012 se escenifica sobriamente la entrega del códice y su retorno al archivo catedralicio. Si hacemos caso a lo relatado en la supuesta carta del Papa Calixto II, con la que principia el libro primero del Calixtino, el manuscrito sobrevivió a robos, incendios y naufragios. No es de extrañar, pues, que se haya librado de humedades y roedores, amenazas posibles en el áspero lugar donde su captor lo encerró durante un año de mal recuerdo para la cultura jacobea. Por fortuna, el Códice Calixtino, ese monumento de la cultura medieval creada al amparo de la peregrinación, continúa custodiado en el archivo de la Catedral de Santiago. Síguenos en escueladesaber.com.